Este ha sido el aprendizaje más grande que yo he tenido en mi vida. Tenía que tomar, porque el alcohol me iba a convertir en esa persona, o en esa personalidad más bien, en esa personalidad que yo quería tener. Cuenta de que hasta que yo no decida ser feliz sin nada o con todo, nunca va a suceder. Hola, yo soy Majo y hoy voy a hablar sobre un tema que es uno de los aprendizajes más grandes que yo he tenido a lo largo de mi vida. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy Todos estamos buscando la misma cosa. Ser felices o ser personas plenas o estar en paz en nuestra vida, con las cosas que tenemos, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro estado económico. Siempre buscamos la felicidad o nuestro bienestar a través de las cosas que hacemos. Cuando era un poco más joven, me gustaba mucho salir de fiesta y me gustaba salir con mis amigas a tomar y así. ¿Qué pasa? Que yo era una persona muy tímida. Entonces yo pensaba o creía que para yo no ser tímida tenía que tomar, porque el alcohol me iba a convertir en esa persona o en esa personalidad más bien, en esa personalidad que yo quería tener. O sea, ser una persona extrovertida, que se atreviera a hablar con las personas, a bailar. Entonces, para yo poder divertirme, tenía que tomar o consumir algo. Bueno, ¿qué pasa? Que con el tiempo yo dejé de tomar y dejé de consumir. Y yo dije, si yo no hago eso, entonces ya no voy a salir de fiesta y no me voy a divertir, porque eso era lo que me hacía divertir. Pues, ¿qué pasa? Que cuando estas cosas a mí empezaron a caer muy mal, yo me di cuenta que yo no la necesitaba para ser feliz o para sentirme bien en un lugar o ser la persona que quería ser en un lugar. Cuando yo dejé de consumir, yo fui otra vez de fiesta con mis amigas, o sea, el mismo plan. Y yo ya había, digamos que, interiorizado esa personalidad en mí, que se volvió parte de mi identidad. O sea, mi identidad se volvió ser una persona que es capaz de poder disfrutar una fiesta sin tener que tomar ni drogarse. Entonces yo dije, ok, entonces no era el lugar o no era lo que yo consumía lo que a mí me hacía sentir eh, plena o feliz en ese momento, sino que era yo la que era capaz de ser feliz en el lugar. En nuestra vida siempre tenemos objetivos como de lograr ciertas cosas, de tener cierto estado económico, de, no sé, comprar nuestra casa, nuestro carro, tener esta pareja, estos amigos, vestirme de tal forma o de aquella, y bueno. ¿Qué pasa? Que mi sueño siempre había sido tener una casa gigante. O bueno, era uno de mis objetivos de vida, ¿saben? Como que yo siempre he dicho, tener esta casa me va a hacer súper feliz. Y tuve un choque de realidad en donde me di cuenta de que no, de que tener cierto dinero, tener ciertas cosas materiales que siempre decimos que eso nos va a hacer feliz y que cuando lo tengamos vamos a ser felices, no, eso no es real. Porque creo que a muchos les ha pasado que obtienen algo que lo que idealizaban, que imaginaban como la gran cosa y cuando la tuvieron no se sintieron de la forma en que imaginaron que se iban a sentir. En estos días me estoy quedando de vacaciones en la casa de un familiar que es un familiar al que yo admiro por las cosas materiales que ha logrado, porque digamos que son cosas parecidas a las que yo quisiera lograr en mi vida. Entonces para mí se convierte en una inspiración. ¿Qué sucede? Que el primer día que yo llegué y estuve, digamos, unas horas, ni siquiera un día completo, solamente fueron unas horas, eh, yo dije, ay, ¿y qué más? O sea, como bueno, ¿y qué más hago acá? O sea, como pues sí, que sigue. Que sigue. ¿Qué pasa? Que yo siempre en mi casa normal siempre decía, cuando tenga cierto espacio para estudiar, me voy a enfocar más en estudiar. Cuando tenga cierta ropa, voy a ser feliz y me voy a sentir mejor en el gimnasio, ropa de gimnasio.
Cuando me vea de tal forma, voy a estar más satisfecha. Cuando mi casa sea más grande, voy a tener más espacio y eso me va a hacer feliz. Cuando tenga más dinero, voy a hacer más cosas y eso me va a hacer más feliz. Y una lista que nunca termina, nunca acaba, de hecho. Aquí me di cuenta de lo mismo que me di cuenta cuando salí a fiesta con mis amigas, que no se basaba en las cosas materiales, sino que se basaba en mi identidad o la personalidad que yo tuviera en ese momento. Que siempre se puede escoger uno, digamos que en cierto modo uno puede escoger qué persona ser. ¿Qué pasa? Que cuando ya acá yo me tiraba a la cama, veía el espacio, o sea, todo con lo que yo había dicho que sería más feliz o más plena. Y que no fue así. Me sentía igual en mi interior que como me sentía en mi casa actual. Y fue como un choque de realidad porque es más fácil cambiar tu personalidad en una fiesta, pero tener, o sea, lograr una casa gigante es algo más difícil, entonces tú crees que va a ser más significativo, que va a impactarte más. Pues no fue así. Fui la misma persona, me sentí de la misma forma estudiando, haciendo ejercicio, eh, viéndome en un espejo, me sentí de la misma forma que en mi casa normal. Entonces fue ahí cuando volví a acordarme. Yo nunca voy a ser feliz si yo no escojo primero ser feliz aquí y ahora, en este preciso momento, sin importar si estoy en esta casa, sin importar si estoy en un avión, sin importar si estoy en una isla o en mi casa actual, no importa dónde esté, la decisión o lo que a mí me va a hacer feliz es tomar, lo que a mí me va a hacer feliz es tomar la decisión de serlo aquí y ahora. Porque siempre estamos esperando otro momento, otro momento, otro momento. La cosa es que ese momento para ser feliz nunca llega. El único momento que existe es aquí y ahora. No hay más. Solo aquí y ahora. Literal, no hay más. El pasado ya no existe. El futuro todavía no es. Lo único que es el presente. Lo único que existe es el presente. Incluso el presente es incierto porque no sabes qué va a pasar en un momento. Si todo cambia en un segundo. Entonces, pues fue ahí en esa crisis, en la habitación, donde estoy durmiendo, que dije, pero ¿por qué no soy feliz si esto es lo que yo tanto he soñado? O sea, este es como mi fin, ¿sí o sea, es como el objetivo, uno de los objetivos más grandes de mi vida. Y si no soy feliz acá en este momento, aunque sé que no o sea, no estoy aquí por mérito propio, pero aún así debería hacerme feliz porque es el lugar donde yo siempre he querido estar. Entonces me di cuenta de que hasta que yo no decida ser feliz sin nada o con todo, nunca va a suceder. Y, y que tengo que valorar cada cosa, agradecer cada momento, porque lo que existe ahora nunca va a volver a ser. Y la idea es no vivir un futuro viviendo en el pasado, o no vivir un presente viviendo en el pasado. Si hubiera disfrutado este momento, si ese día hubiera hecho tal cosa, si en ese momento yo hubiera sido así, pero ya, o sea, ya, es aquí, puedes serlo aquí ahora y ya, no tienes que esperar, no tienes que esperar para hacer algo o alguien. Siéntete ya esa persona. Entonces, lo que hablamos mucho fue sobre la identidad y la felicidad. La identidad es la persona que tú vas a llevar a todos lados. Eres tú en los lugares. Tú no vas a hacer, los lugares no te van a hacer feliz, tú vas a ser feliz en los lugares, ¿sí? O sea, eres tú en Hawái, no Hawái en ti, ¿sí? Eres tú en un avión, no el avión en ti. ¿Mm? Tú puedes decidir ser feliz en un avión, feliz en Hawái, feliz en la esquina de tu casa, feliz con tu perro, feliz tirándote de parapente, feliz en cualquier, feliz sentado en una silla, pero no es la silla la que te va a hacer feliz, no es el parapente el que te va a hacer feliz, no es el avión, no es la esquina de tu casa, no son las flores que te rodean, ¿no? Es como tú percibas todo eso según la identidad que construyas.
¿Y qué es un poco la identidad? La identidad es ser repetidamente o ser alguien constantemente. Si tú constantemente agradeces y vives presente, consciente, en el ahora, tú te vas a convertir en eso, en una persona consciente, presente y agradecida. Pero si todo el tiempo estás, ay, qué pereza esto, ay, no me siento bien acá, ay, cuando tenga esto, ay, qué pereza, ay, y con una actitud súper negativa, eso es lo que vas a hacer. En cualquier lugar, no importa si estás en el lugar más genial del mundo, consiguiendo las cosas más geniales del mundo, vas a seguir siendo esa persona. Entonces, la felicidad es simplemente una decisión y es algo que eliges cada segundo, cada momento de tu vida. Y esas decisiones construyen tu identidad porque la decides cada momento. Cada momento que pasa, tú decides cómo reaccionar. Si rompiste tu mesa o se rompió la mesa, tú cuando te vuelves consciente, o sea, cuando estás presente, tú puedes decir, ah, esa mesa se rompió. ¿Cómo puedo reaccionar en ese momento? Puedo reaccionar con enojo y decir, ay, voy a tener que comprar otra, voy a gastar un montón de plata, qué pereza, porque si no se hubiera quebrado, pero ya está quebrada. Entonces igual vas a tener que comprar otra, tenga la actitud que tengas. Entonces, ¿por qué no mejor decir, bueno, pues se quebró? Pues la próxima vez vemos cómo podemos evitarlo, compremos otra y ya está. O sea, esto parece muy fácil o decirlo es súper fácil, pero realmente es algo de práctica, es algo que se construye cada momento. Por eso hay que ser muy conscientes. Conscientes es como darse cuenta, es como estar aquí y ahora, para mí. Entonces, si tú estás aquí y ahora y no estás, digamos, mirando este video mientras estás comiéndote y mientras te están hablando atrás o mientras vas en un autobús y está pasando un chisme al lado, se accidentaron o sí, o sea, estás en tres cosas a la vez, pero no en una. Cuando tú estás en lo que estás haciendo, si estás mirando un video, es mirando un video, si estás comiendo, es comiendo, si estás mirando el cielo, es mirando el cielo, ahí te vuelves, ahí es donde practicas la conciencia, estar presente, porque cuando estás presente, puedes tomar decisiones conscientes. Ahora, también quería hablar de otra cosa. Yo siento que esto de la identidad, la actitud, estar presente, se relaciona también mucho con el propósito, con lo que uno quiere descubrir en la vida o que lo que uno llama un propósito. ¿Qué pasa? Si tú hoy te vienen con una propuesta de trabajo, por ejemplo, ser jardinero, y a ti te dicen, Peranito, ¿quieres trabajar como jardinero? La actitud que tú tengas en ese momento va a definir muchas cosas. Por ejemplo, si tu respuesta es una actitud negativa, es como, ay, ¿qué tal? ¿Yo qué voy a trabajar en eso? Yo no sé ni cortar una hoja, a mí las platas se me mueren, ¿y yo qué voy a saber de eso? No, 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 no. Pero si tu actitud es otra y tú dices, nunca lo he intentado, ¿puedo experimentarlo? Sí. ¿Quiero? Sí, ¿por qué no? En este momento puedo hacerlo. Voy a aprender, me van a enseñar, no sé, voy a hacer lo mejor que pueda, voy a dar lo mejor de mí en eso. ¿Tú qué sabes? Entonces, no, voy a dar lo mejor en eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú das lo mejor de ti en algo, o cuando lo haces con amor y con gratitud, como eres tú el que tiene el amor y la gratitud, lo que estás haciendo es una chispa en tu interior, pero no es lo que estás haciendo, sino como tú eres el que tiene el amor y la gratitud en tu interior, entonces hacer jardinería se vuelve algo maravilloso para ti, pero no es por la jardinería, es porque tú estás siendo pleno y estás teniendo esa chispa en tu interior. Lo mismo pasa como si, digamos, que el día de mañana te ofrecieran estudiar en la universidad para ser piloto, te ofrecen una beca y te ofrecen una beca y vas a estudiar como piloto y así. Entonces, es lo mismo, entra otra vez la actitud. Entonces tú dices,
No, yo que voy a ser capaz de estudiar en una universidad, qué beca voy a tener yo, por Dios, yo no soy capaz de hacer eso, piloto, imagínate, qué miedo, qué responsabilidad eso. Bueno. Y la otra actitud es, qué bacano o qué maravilla, qué milagro es que me haya surgido esta oportunidad de que yo pueda ir a estudiar en una universidad, ser un piloto y poder volar por las nubes, por el cielo. ¡Wow! Sí, o sea, tú mismo escoges. Incluso no se trata de que la actitud positiva sea sí y que la actitud negativa sea no, sino de que la actitud positiva puede ser un sí y un no, pero decir, no, de pronto en este momento no es lo que yo deseo, ¿sí? Pero no porque no sea capaz, no porque volar no sea increíble, es porque de pronto en este momento yo quiero otras cosas y eso está perfectamente bien. Pero entonces, mira que esa actitud positiva te permite tomar una u otra decisión, pero desde el amor. Ahora, tú terminas la carrera, te conviertes en un piloto y tú dices, este era el propósito de mi vida, pero realmente no era el propósito de tu vida, porque recordemos que no es la cosa, no es ser piloto, eres tú siendo piloto, ¿sí? Lo mismo que pudiste ser tú siendo un jardinero. Fuiste tú, esta intención, esta llama, estas ganas de experimentar la vida en esas cosas que hizo que, pues, digamos que en la actualidad hablamos mucho del propósito, pero no es el propósito, es simplemente tú viviendo pleno y totalmente involucrado en lo que estás haciendo, que te hace sentir como si ese fuera el propósito de tu vida. Pero tú el día de mañana podrías dejar de ser un piloto y podrías convertirte en un nadador y lo harías con la misma intensidad que con la que lo hiciste como ser piloto, que también parecería tu propósito, ¿verdad? Pero entonces, teniendo eso en cuenta, vemos que el propósito no existe o no existe algo que haya que tener para ser dichosos. Podemos ser dichosos ya. Tú me dices, ya, yo quiero ser dichosa ya, solo mirando eso. Y puedo serlo porque yo lo escojo. Entonces, el propósito realmente eres tú en las cosas y no las cosas. Entonces, yo aprendí de que yo dejé de buscar un propósito y busqué ser en el interior, busqué ser esa persona con chispa, encendida, que tenga ganas de vivir, que tenga ganas de experimentar, porque si yo llevo eso a cualquier cosa, eso va a ser la plenitud para mí. Tenías que pasar encima de la colchoneta. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down.